Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todo sobre tus hormonas, cómo sacar provecho a tu periodo, salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Yo soy tu host, Norma Cuevas, coach de salud holística certificada en salud hormonal, y aquí comparto mi experiencia personal y mi experiencia de más de 14 años trabajando con mujeres. Estoy súper emocionada de poder estar aquí semanalmente contigo con una dosis de información e inspiración de todo sobre hormonas, salud y crecimiento personal. Si quieres tomar ventaja de tus hormonas y periodo, sea para tener más salud, recuperar tu energía, trabajar para lograr tus metas y apreciar el regalo de ser mujer, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Hola, espero que estés súper bien cuando estés escuchando este episodio. Y hoy el episodio va a ser cortito. La información está condensada, pero es muy importante porque vamos a hablar sobre el azúcar en sangre y la resistencia a la insulina, pero me voy a enfocar solamente en la parte del consumo de carbohidratos, ¿ok? Y cómo esto impacta los niveles de azúcar, la resistencia de la insulina, y vamos a hablar de este mito de que no debes consumir carbohidratos. Si me sigues ¿verdad? Y me has escuchado, yo no creo para nada en eliminar macronutrientes, que los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Así que para mí, la persona que te diga que lo elimines, ¿sabes qué? Tienes que salir corriendo. Este es el momento de tú decidir, ok, bye. Y la parte importante de hablar de este tema y eliminar ese mito del consumo de los carbohidratos sobre cuando tienes resistencia a la insulina, tienes diabetes, tienes síndrome de ovario poliquístico, porque la idea es, ¿verdad? La idea que tenemos y lo que escuchamos es que no debemos consumir carbohidratos si tenemos alguna de estas condiciones. Antes de continuar, quiero mencionar que si no te diste cuenta cuando empezaste a escuchar este episodio, este es el episodio número 30. Y para mí es sumamente increíble. Para mí parece que fue ayer que tomé, ¿verdad?, la decisión de comenzar este podcast. Y solo quiero darte las gracias por estar aquí, porque sin ti este podcast no sería posible. Si has escuchado todos los episodios, por favor envíame un mensaje privado por Facebook, Instagram o en mi email, porque quiero darte las gracias personalmente. Gracias a las que han escrito también un review en Apple Podcasts o en Spotify, porque esto hace que más personas puedan ver ese episodio, y también porque las leo y veo qué es lo que les gusta, les llama la atención, y ustedes son mi inspiración. Así que más que agradecida, y obviamente vamos a seguir porque no voy a ningún lugar. Al contrario, estos 30 episodios han hecho que esa idea de comenzar el podcast, de comenzar ese primer episodio y de comenzar a llevar este mensaje de hormonas felices y de balance hormonal, y cómo, si quieres tener salud, debes tener balance hormonal, definitivamente este podcast y estos 30 episodios me confirman que era lo que tenía que hacer. Lo que un día fue una idea era lo que tenía que hacer, y les agradezco el feedback, te agradezco que estés aquí conmigo, y por eso siempre termino mis podcasts diciendo: escríbeme, me gusta saber de ti, porque este podcast es para ti, este podcast es para llevar este mensaje, este podcast es para ayudarte, para que te sientas bien, para que puedas conseguir, aunque sea una idea en algún episodio, para que te sientas mejor, para que te conectes contigo misma y ¿verdad? Con este poder de ser mujer, de lo que crean nuestras hormonas, que a veces nos vuelve locas, pero ¿sabes qué? Es lo que nos hace únicas, y tú puedes tener el control, tú no tienes por qué sentirte mal, tú puedes sentirte bien y tú puedes tener calidad de vida, no importa la etapa que estés pasando en la etapa de las hormonas, ¿verdad? Que tanto cambian. Así que te agradezco que estés aquí, y de verdad continuamos. Así que vamos a seguir con el episodio de hoy. Así que
Si tienes síntomas, ¿verdad? Vamos a comenzar con esos síntomas de que hay azúcar en sangre desregulada, lo que lleva a la resistencia a la insulina, lo que te puede llevar a tener síndrome de ovario poliquístico y diabetes. Así que puede ser que no pierdes peso o estás ganando peso, ¿verdad? Hace todos los esfuerzos y ves que no puedes perder peso. Antojos más de los normales, más de los comunes. Quizá puedes tener temblores luego de comer, niebla mental y problemas con tu periodo. También el PMS es más fuerte. Así que los problemas con tu periodo pueden ser periodos irregulares, periodos muy abundantes o periodos que no, al contrario, muy, muy leves. Así que lo importante de esto es entender, y esta es la razón por la que digo que es corto, pero es entender cómo funciona y entender que los carbohidratos no son tu enemigo, ¿ok? El trabajo de la insulina es controlar y llevar la glucosa que se produce en el páncreas cuando consumimos un carbohidrato. Esta la va a llevar a las células para que esa glucosa se utilice como energía, ¿ok? Así que esa glucosa es importante, ¿verdad? Necesitamos esa energía. La insulina es la llave que permite que la glucosa entre a las células. Cuando hay resistencia a la insulina, esto lo que significa es que esa llave no entra, no es la llave correcta. Así que no se puede llevar esa glucosa a la célula que lo necesita. Lo que lleva entonces a que esa glucosa se mantenga dando vueltas, ¿verdad?, en el torrente sanguíneo, y esto va a crear un pico de insulina, ¿ok? Porque la insulina se produce cuando detecta, ¿verdad?, esa glucosa. Así que la insulina va a tener picos de insulina porque está loca, porque no sabe si esta es nueva o esta es vieja o esta está dando vueltas por allí o acabas de comer. Y esto entonces es lo que crea los síntomas, los antojos, el PMS, la ganancia en peso, entre otras cosas. Y entonces esto es lo que crea la raíz de problemas del síndrome de ovario poliquístico y la diabetes, porque crea resistencia a la insulina. Entonces, cuando hablamos de los carbohidratos no son la causa del problema. Lo que debes evitar es las grasas saturadas, porque esto va a ser un exceso de grasa, lo que se está formando por el exceso de insulina. Cuando tenemos picos de insulina, la insulina que sobra, la insulina que no se utiliza, se va a almacenar como grasa. Y entonces la grasa saturada que estás consumiendo se va a unir y entonces va a ser una pila, ¿verdad? Si tienes una caja llena de libros y la sigues llenando, obviamente no va a cerrar porque tienes demasiado, estás dándole demasiado a la caja que tenía ahí para guardar los libros. Y esto es lo mismo que pasa con la grasa. Tiene demasiada grasa que entonces tu mismo cuerpo no sabe ni qué hacer con ella, y de aquí entonces donde viene el problema, porque entonces esto sigue circulando, las células se siguen, ¿verdad?, poniendo resistente a esa grasa, se siguen poniendo resistente a la insulina, y por consiguiente, como un efecto dominó, empieza a crear esos problemas de resistencia de la insulina, lo que lleva al síndrome de ovario poliquístico y diabetes. ¿Ok? Así que es la grasa saturada que estás consumiendo. Bien, bien importante. No es que vamos a consumir cosas fat free ahora. Las grasas saludables siguen siendo importantes. La grasa saturada que tu cuerpo no utiliza, que le hace daño a tu cuerpo, es lo que obviamente no funciona. Así que no estoy diciendo de ninguna manera que no consumamos grasas buenas, que voy a hablar un poquito más adelante de esto. Así que no viene la resistencia a la insulina de los carbohidratos. Claro que si ya tienes síndrome de ovario poliquístico y tienes resistencia a la insulina o tienes diabetes, quieres disminuir el consumo de carbohidratos ultraprocesados y simples, como el arroz blanco, las pastas blancas, las papitas de bolsita ultraprocesadas, por carbohidratos altos en fibra. Así que consumir carbohidratos no tiene nada de malo. Consumir quinoa, arroz integral, pasta de garbanzos, de lentejas. Lo bueno es que ahora hay tantas y tantas opciones que no hay por qué pensar que no puedes entonces consumir carbohidratos o no puedes consumir algo. Consumir batata, altos en fibra, porque esta fibra va a ayudar a que la glucosa sea liberada más lento, así que no va a saturar las células,
de esa glucosa y vas a evitar los picos de insulina, por lo que entonces va a llevar que no vas a tener resistencia, ¿ok? Porque no hay tanta glucosa que entrará a las células y no se crea esa resistencia a que esa glucosa entre a tus células para energía. Y aquí entonces lo positivo de esto es que sí vas a tener la glucosa en tus células como debe ser, porque nos da energía, tu metabolismo funciona bien, el cerebro está funcionando bien porque tiene la energía que necesita, y todo comienza a funcionar mejor, reduces la inflamación, ¿verdad? No creas inflamación y no creas esa resistencia a la insulina. Así que, ¿cómo puedes hacer para que esa glucosa sí llegue a sus células como debe ser y que tú puedas consumir carbohidratos? Vas a combinar los carbohidratos con proteína y grasa. Alto en proteína, controlado en grasas saludables y tus carbohidratos altos en fibra. Te vas a enfocar en esa fibra, alto en fibra, en consumir fibras. Y las grasas saludables, cuando hablo de grasas saludables, va a ser aguacate, nueces como almendra, walnuts, semillas de girasol, semillas de calabaza, aceite de coco. Y aunque aceite de coco es grasa saturada, si estás llevando una dieta, ¿verdad? Si estás comiendo bajo en grasas saturadas como grasas animales o llevas una alimentación vegana, consumir grasas saturadas siempre es bueno, ¿verdad? Un poco de grasas saturadas no te va a hacer absolutamente nada. Así que esta es la clave de que vas a comer tus carbohidratos, de que no tienes que huir a los carbohidratos y que debes dejar esa mentalidad de que los carbohidratos son malos, es que sean altos en fibra y que siempre los combines con proteínas y grasas, proteínas magras, ¿verdad? Y grasas saludables de las que te mencioné. Así que la batata, quinoa, arroz integral, las pastas de garbanzo, de lentejas, es un sí, ¿verdad? Es un sí. Una buena combinación de los 3 macronutrientes te va a permitir seguir consumiendo esos carbohidratos, no teniendo esos picos de insulina y que tus células no creen esa resistencia a la insulina. Espero que ahora esté más claro la razón por la que se dice que no comamos carbohidratos si tienes PCOS, síndrome de ovario poliquístico, PCOS, PMS, diabetes. Sin embargo, es cómo lo vas a combinar lo que te va a permitir consumir tus carbohidratos y que no afectes, obviamente, esos niveles de azúcar en sangre que tienen tanto y tantos impacto, ¿verdad?, en tu salud cuando tienes esos picos de insulina, como inflamación, ganancia en peso, entre otras cosas. Así que espero haber llegado al punto clave de que no tienes que seguir teniéndole ese terror, ese temor a los carbohidratos, porque eso no está correcto, ¿ok? Así que espero que haber sido breve, pero clara, y que comiences a incorporar este cambio todo juntito de manera saludable. Te vas a sentir súper bien y los antojos se van a ir, el PMS se va a mejorar y tú te vas a sentir mucho mejor. Bueno, gracias por escuchar este episodio, así que como siempre quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez, de manera sencilla. Déjame saber que me escuchaste, puedes taguearme en mis historias de Instagram de que estás escuchando el podcast. Para entonces yo saberlo, también puedes dejarme un review. Esto me ayuda a que más personas encuentren este podcast. Y a veces no quieres darle share en Instagram, no quieres hacerlo público, envíaselo a alguien, envíaselo a tu amiga, a tu hermana, a tu mamá, a alguien que tú sepas que se puede beneficiar, porque las mujeres tenemos hormonas y la mayoría tenemos síntomas de desbalance hormonal. Así que, como siempre, envíame un mensaje y recuerda que si has escuchado todos los episodios, los 30 episodios, por favor envíame un mensaje que quiero darte las gracias por estar aquí conmigo, porque esto es 100% para ti, y nos vemos en el próximo episodio.